¿Quieres escuchar cómo un experto maneja un politraumatizado grave? No te pierdas el siguiente capítulo de Código de Urgencia con un invitado muy especial. Y bienvenido a un nuevo capítulo de la segunda temporada de tu podcast favorito, Código de Urgencia, el podcast que te ayuda a dominar la medicina de urgencia para que tus pacientes tengan mejores resultados y de esa manera tú trabajes con más confianza y seguro. Y el día de hoy tengo el agrado de tener un invitado al cual admiro muchísimo. Estamos aquí para empezar la segunda temporada. Vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le gusta saber, le apasiona, y creo que es de esos escenarios en los cuales las cosas pequeñas pueden hacer la diferencia. Y vamos a hablar un poco de trauma, y para eso tengo acá de invitado al doctor Pablo Tolino. Es un agrado tenerlo acá. Él es cirujano, especialista en trauma, y es un referente nacional y también latinoamericano e internacional de trauma. Y además de eso es presidente de se me olvidó. Sociedad Americana de Trauma, o sea, del comité Congreso. del Congreso, exactamente. Y de verdad que él crea mucho contenido, y además la admiración va porque él es muy bueno también para hacer docencia y también para las relaciones interpersonales. Cuando uno lo ve ahí caminando en el hospital, no hay ninguna persona que no diga, hola doctor, ¿cómo está? Y él ahí súper bien, súper profesional, siempre es un gusto. Así que, doctor Tolino, un gusto que esté acá. Oye, Nico, de verdad que para mí es un placer estar aquí y formar parte de esta segunda temporada, y de verdad que honradísimo de estar en esto, de participar en esto que yo sé que para ti y para todo el equipo que está conmigo es tan importante como es la educación continua. Y esto es un instrumento fabuloso. O sea, llevar educación a través de este medio es de verdad, sin duda alguna. Y bueno, no sé, estoy pensando en lanzarme a alcalde o a gobernador, porque puede que sí. Puede que sí. Oiga, profe, para partir, porque yo, por lo menos, aunque usted no lo crea, yo veo sus videos y todas sus cosas. Yo de verdad soy un seguidor de su canal. Y para que lo sigan, lo vamos a dejar ahí también en los comentarios para que la gente también lo siga. Pero antes que todo, siempre es bueno preguntarle por qué usted eligió el camino de la cirugía y qué fue lo que le fue apasionando en el trauma. Si nos puede contar un poco a la gente, porque acá nos ven hartos alumnos, internos, médicos que de repente les gusta especializarse, y para que usted los motive a seguir el camino. Tú sabes que la decisión, primero, de ser cirujano es una cosa que inclusive yo se la pregunto a los internos que pasan con nosotros, ¿no? Yo de entrada le digo, ¿qué te gusta más? ¿Algo quirúrgico o algo médico? Y a partir de ahí comienza, porque uno siempre tiene su inclinación, ¿no? Claro. Yo siempre tuve mi inclinación hacia lo quirúrgico, quizás hacia lo manual, etcétera. Pero lo que marcó la pauta en mí, sobre todo para hacer cirugía de urgencia, cirugía de trauma, fue que yo me fui a un hospital en Venezuela que tenía mucha afluencia de trauma. De hecho, prácticamente fue donde se hizo la primera unidad de trauma de Venezuela. Entonces, estuve allí haciendo posgrado de cirugía. Yeah. Y obligatoriamente, cuando te haces posgrado de cirugía en ese hospital, el Hospital Domingo Luciani, tú necesariamente te guste el trauma o no, tienes que ver trauma. Está obligado, obligado, perfectamente. Entonces, claro, evidentemente a mí me encanta esa incertidumbre, esa cuestión de que no sabes qué te va a entrar por la puerta, de que las situaciones son distintas cada vez. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona y me llevó a que me gustara tanto esto. Aunado, por supuesto, a esa afinidad que uno tiene por la docencia, que también siento que van mucho de la mano, sí, todas estas dos vertientes. Van mucho de la mano porque no hay, como son situaciones tiempo dependientes, falta mucho de hacer educación continua, porque cuando uno tiene un escenario controlado totalmente, es distinto tener uno de los escenarios que nosotros tenemos habitualmente en el servicio de urgencia o en una unidad de trauma. Es complejamente distinto. Es tan cierto lo que tú dices, que la educación que te permite que exista repetición, y en esto se basa, en que sea algo común para ti el proceder sobre un paciente que está tan crítico. Es decir, que tú vayas por el camino adecuado, que siempre hay aristas, siempre hay situaciones que de repente lo puede haber hecho de una manera u otra, pero hay un lineamiento que se debe cumplir. Es decir, ese ABC, por ejemplo, en la atención al trauma, debe cumplirse de alguna manera. Fíjate que inclusive hay cambios, ¿no? Ahora muchas veces se hace ese primero que A, etcétera.
pero hay un ABC, una ruta inicial, y eso la única manera de que lo tenga en el subconsciente de la persona es que lo repita, que lo eduque, que lo... Entrenarse. Claro, entrenarse. Y para hacer trauma hay que estar donde las papas queman y el profe está siempre donde las papas queman. Pues si no, bueno, ahí en el hospital se recibe harto trauma. Así que, oiga, profe, mire, la idea de esto es que nosotros, siguiendo lo que quería la gente para la segunda temporada, la idea es que nos pongamos en unos escenarios prácticos. ¿Para qué? Para que más allá de conversar de los conceptos, los veamos en la práctica como con 2 casos. ¿Le parece? Absolutamente, me parece muy Espero que práctico. la gente lo valore y que le guste. Ya, claro. Entonces, acá entonces vamos con el caso número 1. Seguro que el primero es un infarto. Claro, el primero es un infarto cardiogénico, rotura de músculo. Hasta ahí no, la idea ahora vamos entonces a que ustedes se imaginen ahora están en su hospital, imagínense, y de repente los llama el prehospitalario que viene un paciente al reanimador. Viene por una herida por bala en la región tóraco-abdominal, una región bien compleja. Bien compleja. Y el SAMU, que es nuestro prehospitalario acá chileno, lo describe en malas condiciones. Entonces, a la llegada, el paciente se encuentra taquicárdico, con una frecuencia cardíaca como de 130, sudoroso, con una presión sistólica de 95,50, saturando 95, pero con una mascarilla en no recirculación, una frecuencia respiratoria de 28, y el personal prehospitalario ahí trató de lograr por todos lados un acceso vía venosa y no logró, porque la verdad es que el paciente está bien complejo. Entonces, la primera pregunta, y vamos a ir andando un poco en este camino, pero yo creo que es súper importante que la gente que nos está viendo identifique cuáles son los marcadores de por qué este paciente está en shock y no se fije solamente en la tensión arterial, por ejemplo. Fíjate que es tan propicio. Lo primero a rescatar de este caso es la importancia del llamado prehospitalario. ¿Por qué? Porque ya allí, cuando tú recibes un llamado, y lo estamos tratando de hacer allá en la mayoría de los casos en el Sótero, ya el equipo se prepara. Y una de las cosas importantes es organización del equipo de trauma. Y el manejo del trauma es multidisciplinario. Entonces, yo necesito del equipo de urgencias que está allí, yo necesito el equipo de enfermería y el equipo de cirugía que esté cónsono. Que sepa qué va a hacer cada uno de ellos al momento que llegue el paciente. Y eso es fundamental. Entonces, partiendo de la premisa que yo sé que voy a recibir un paciente que está mal, que está con una herida por arma de fuego y que está en shock, porque está en shock según lo que me está diciendo, taquicárdico, hipotenso. Entonces ya yo parto de decir, bueno, seguro que el problema principal de este paciente puede ser un problema de C, es decir, un problema de circulación. Exacto. Y ahí es donde digamos que voy a marcar yo la pauta. Y como lo hablábamos hace ratico, de esa secuencia de A, B, C, D, E, F, que la tengo aquí en el pecho hoy, que la traje precisamente para eso. Está buenísima. ¿Viste? La traje precisamente para acá. Y sabiendo que primero es A, la vía aérea es lo más importante, pero inclusive hay varios artículos. La doctora Paula Ferrada publicó un artículo que se llama Circulation First, donde decía... Me encantó ese viso, yo lo vi. Sí, es muy bueno. Y Paula hablaba, bueno, todo el equipo, de que la importancia de por qué este paciente tienes que prestarle más atención a la C, porque es el problema del paciente. Sí, pues. Y justamente en ese episodio, yo me acuerdo perfecto, lo revisé y me gustó muchísimo los conceptos que entrega la doctora. Y, por ejemplo, acá hay mucho... Bueno, usted sabe que nosotros trabajamos en urgencia y al urgenciólogo le encanta manejar la vía aérea, le encanta. Entonces, esto es una crítica para nosotros constructiva. Pero yo creo que ha habido un cambio de paradigma que es súper positivo que aquí lo recalquemos. Y lo que se refiere a usted es el tema de que quizá en este escenario no es tan bueno ahondarse al tiro en la vía aérea, sino que preocuparse de lo que hizo usted primero, que es la C. Absolutamente. Entonces, porque ¿qué cosas pudiesen pasar, por ejemplo, si es que nos preocupamos de la A en vez de la C, profe? Primero, estás perdiendo un tiempo valioso en un paciente. Eso es lo primero. Y segundo, o sea, cuando tú quieres garantizar una vía aérea que de repente, bueno, evidentemente depende de la condición del paciente, pero tú necesitas ponerle unos fármacos al paciente para relajarlo, sedarlo, para poderlo intubar en el caso que tú quieras garantizar la vía aérea. Ahí le estás poniendo medicamentos que son hipotensivos de por sí. Entonces el paciente viene con una tensión arterial límite, se la vas a terminar de tumbar y muchas veces, y el porqué del artículo era que muchas veces los pacientes se paraban, o sea, hacían una parada cardíaca allí cuando no la tenían. Entonces prefiere tener a ese paciente como que en ese borderline
que darle una estocada. Entonces, ojo, no quiere decir que no es importante la vía aérea. Exacto. O sea, eso es importante. Lo que toca hacer es importante. Debe haber alguien allí en vía aérea que diga, bueno, aquí la cosa, porque el tipo de repente puede estarse quejando. Bueno, la vía aérea está permeable. Ponle su oxígeno, como tú dijiste, y avanzamos, ¿no? Eso es lo importante. Claro. Y avancemos, por ejemplo, en el tema de la reanimación y pensando que aquí lo C es lo primero en este caso. Acá el personal prehospitalario tuvo un problema para poner el acceso venoso. No sé si usted nos podría contar un poco de la importancia de los accesos venosos, qué podríamos hacer en este escenario y como las recomendaciones de esto. Tú sabes que y es característico lo que me dices porque eso es algo bueno y algo malo. Y te voy a decir por qué. Porque hoy en día se tiende a que tú tienes que darle poco volumen a un paciente prehospitalario. Ya estamos claros en eso. Eso que decía la TLS, que dale 1000 y si no, dale 1000 más. Y si no, entonces llegaba el tipo con 3000 de Ringer, etcétera, expandiendo un volumen. Hoy en día hemos entendido un poco dentro de esa fisiología del shock hemorrágico que tú es preferible tener una hipotensión permisiva allí. Porque si le das mucho líquido, barres el coágulo. Si le das mucho líquido, estás induciendo a una coagulopatía en el paciente con trauma que está presente en el 30%. Tú dices, entonces como que, ¿será que es medio bueno que no le pongan? Porque si le ponen una vía, tiene libertad para ponerle cantidad de líquido. Exacto. Pero el concepto no es ese. El concepto es que tiene que tener una vía periférica y lo que sí es cierto es que tiene que haber una regulación en la cantidad de solución que yo le pongo a ese paciente. Pero sí es importante. Yo pienso, ¿por qué? Porque cuando tú tratas una hemorragia desde el punto de vista... Acuérdate que la hemorragia se clasifica en compresible y no compresible. Si esto es torso, porque es lo que estamos hablando ahorita, es tóraco-abdominal, yo tengo una hemorragia no compresible. Y esa hemorragia, lo primero que yo tengo que hacer en una hemorragia no compresible es garantizar el accesos vasculares. Porque yo necesito meterle a ese paciente, eventualmente cuando llegue al hospital será sangre, pero yo necesito meterle a ese paciente un sustrato que lo permita, ¿ok? Y lo que te decía lo de los líquidos es tan interesante que hemos tenido varios invitados. Juan Carlos Puyana, que estaba en Pitbull, y me decía que tenía 18 helicópteros prehospitalarios. ¿Cómo se llama? El servicio de salud, pues, de ellos. Cosa impresionante. Impresionante. Que nosotros ahí, imagínate, podríamos... Ellos tenían plasma liofilizado en las ambulancias. No le puedo creer. En las aeroambulancias. ¿En qué país? En Estados Unidos, en Pittsburgh. Entonces, claro, los tipos no le ponen solución, le ponen plasma al paciente liofilizado. Te podrás imaginar. Bueno, eso es otro nivel. Pero ahí va el tema. Rescatando un poco lo que me decía, es importantísimo tratar de un acceso vascular. Y es que por cualquier medio tratar de tenerlo, ¿no? Claro. Si no se puede endovenoso, está, por ejemplo, la opción hoy en día del intraóseo, que se pudiera, a nivel, te estamos hablando a nivel prehospitalario, que se pudiera a nivel prehospitalario colocar intraóseo, ya sea en el húmero, ya sea en la tibia, etcétera, y pudiera garantizar una vía para ese paciente de acceso. Porque es lo primero. Exacto. Es lo primero que debemos hacer. Sí. Oiga, Doc, y ya cuando estemos en el hospital, porque hay distintos accesos vasculares y hay unos que son nuevos y que están dando que hablar. ¿Qué es lo ideal para usted ahí? Mira, la premisa de 2 vías periféricas sigue siendo importante. De acuerdo. Punto. La premisa de que esas 2 vías periféricas sean de grueso calibre, quizás 14, 18, es lo mejor. Y eso es un principio físico. O sea, un catéter 14 te infunde más volumen en menos tiempo que un catéter 18, que un catéter 20, que un catéter, etc. Y a veces caemos en el error de que el paciente tiene una vía y tiene una vía 20, que eso de verdad que dificulta. La otra cosa importante es colocar la vía, inicialmente si puedo colocar vía periférica, en un lugar sin problema. Sin problema me refiero a que hemos visto una fractura. Exactamente. Tiene un paciente con una fractura, una paciente con una herida además de lo que tiene, una herida también en el brazo y resulta que la vía está de ese lado. Claro. Entonces hay que evitar colocar la vía de ese lado. ¿Qué es lo que hoy en día también en este contexto del paciente con C se hace? Utilizar una vía de alto volumen. Como por ejemplo el RIC, que claro, es Rapid Infusion Catheter. Okay. Buenísimo ese catéter. No sé si le puede contar a la audiencia de qué se trata. Sí, claro. Es un catéter que se coloca por técnica de Seldinger y es de aproximadamente 8.5 French, ¿no? Imagínate, infunde un volumen de 400 ml por minuto. Es decir, que tú le puedes pasar una bolsa de sangre al paciente, por ejemplo, en un minuto. Buenísimo. Y es lo que tú quieres, porque lo que tú quieres es llenar el tanque de ese paciente. O sea, es una de las cosas fundamentales que tienes que hacer. Y más en este paciente que me lo está presentando taquicárdico,
Hipotenso. Hipotenso con una presión arterial sistólica de 90 que está ahí medio Aguantando. peligrosonga. Pero que tú tienes que definitivamente llenar el tanque porque ese paciente está sangrando. De algún lado está sangrando. Intraabdominal, ¿no? O intratoráxico. No sabemos porque es de los dos lados. De acuerdo. ¿No? Y lo buenísimo de ese catéter es que uno puede entrar por una vía venosa un poco más pequeña. Entonces, porque no es tan fácil para el personal médico o enfermería poner el acceso venoso cuando el paciente está vasocontraído. Entonces, uno puede ingresar por un acceso más pequeño y por ahí puede ingresar este catéter. Así que está buenísimo para que ahí lo busquen. Y yo creo que hoy día, si usted maneja trauma en su centro de alta complejidad, debe ojalá tenerlo, po. Sí o sí, tienes que tenerlo. Y algo que acabas de decir tú, Nico, que es muy importante. Si yo tengo canulado con un catéter 18, una bránula, una cuestión de esta 18, por ahí tú puedes pasar el guiador y sustituirlo con el RIC. O sea que de verdad que es muy fácil obtenerlo. Y el volumen que infunde es Altísimo. tremendo. Sí, buenísimo. Oiga, Doc, y para avanzar un poco en el tema de este caso, yo quería preguntarle, ¿qué está pensando? Ahora vamos a ir un poco pensando en lo que usted, cuando usted le llega a este paciente, oiga, y lo llaman, doctor, viene un paciente con una herida en bala tóraco-abdominal. ¿Qué lesiones como en primer lugar y quizás en quinto lugar usted está pensando como prioritaria? Bueno, fíjate, lo primero que se me viene a la mente con este paciente, yo tengo un paciente en shock con una hemorragia no compresible. Y por el mecanismo de trauma tengo implicado 2 cavidades, porque tengo tórax y tengo abdomen. Entonces tú dices, de hecho, hay un artículo muy, muy bueno pero es más que para cirugía, por el tema de que por dónde abordar, porque ese es el problema que tiene uno. Sí, si entro por el tórax, y de hecho el capítulo el artículo se llama Double Jeopardy, que es como que, mira, ¿por dónde me voy a meter? Claro, adivina por dónde Adivina por dónde me voy a meter, si me meto por arriba o me meto por abajo. Entonces, y eso es algo que todavía no ha sido dilucidado y cualquier cirujano se le permite que de repente se equivoque y decía, por aquí no era por acá. O sea, eso es permisible. Pero en este paciente que tiene 90 de presión arterial sistólica, que yo digo que está en el volumen ahí, que yo le pongo el RIC, que yo comienzo a activar protocolo de transfusión masiva, porque de paso que este paciente en la evaluación inicial es un paciente hipotenso, taquicárdico, quizás eco, no hablamos de la ecografía tan importante en este paciente, porque para mí la ecografía forma parte del ABC, está dentro del ABC de ese paciente. Bueno, y con el tema de la ecografía, porque siempre se ha enseñado que el rol del ultrasonido es sobre todo en el trauma contuso inestable. En este caso tenemos un trauma que es, digamos, penetrante o abierto y que está inestable. ¿Por qué, Doc, igual es importante hacer ultrasonido en este caso? Mira, ¿Por qué lesiones es importante descartar? Claro, antes de seguir con la otra pregunta, porque esto es importante porque en orden de secuencia, pues alguno de ustedes que siempre está allí como parte del equipo de trauma le hace el eco. Si yo tengo dudas de que el paciente, fíjate esto qué interesante, qué bonito de encajar todas las cosas. Si yo tengo dudas de que el paciente tiene una herida toracoabdominal, porque la herida está allí, digo, pareciera que fuera toracoabdominal, pero yo le hago una ecografía y tengo un IFAS positivo encima del diafragma y abajo del diafragma. ¿Qué me dice eso? Eso me dice que es un toracoabdominal y tengo lesión de diafragma. O sea, así, de entrada. Y además que me está diciendo si es que arriba hay una emotora que tengo que resolver, porque ese paciente puede estar chocado, como está, por una emotora de atención. Puede estar chocado porque está sangrando el abdomen, si es el lado derecho el hígado, si es el lado izquierdo el vaso. ¿Entiendes? Entonces, ahí tú empiezas a ver de dónde está el shock de este paciente y cuál es la causa del shock. Porque, como te digo antes, un problema de B, que es una emotora de atención, puedes mantener a este paciente como está, taquicárdico, hipotenso. Exacto. Miren la importancia de eso que dice el doctor, porque nos ha pasado que, por ejemplo, en este escenario de trauma, las balas tienen un trayecto que es aberrante. Y hemos tenido casos de pacientes que, por ejemplo, pueden tener lesión incluso de neumotora de atención, y la importancia de drenarlo antes de incluso llegar a pabellón, porque cuando el anestesista lo tenga que intubar, ¿cierto? También lo que contó el doctor es que todas esas drogas van a bajar, digamos, la precarga, van a relajar la hemodinamia y también te va a ir a piso. Y si es que tú más encima conectas la presión positiva al paciente, eso va a empeorar. Entonces, la importancia de descartar, por ejemplo, un neumotórax en ese paciente. Y también esas lesiones que pueden ser, no es tanto el escenario que es más ejemplar, pero penetrantes cardíacas, o sea, si llega a tener, por ejemplo, algo ahí
en el pericardio. El pericardio es determinante. Tú tienes que sospechar inmediatamente que ese paciente pueda tener una lesión cardíaca. Fácil. Sí. Totalmente de acuerdo. Y todo eso sin ultrasonido no podemos hacerlo. Pues. Entonces... Es que el ultrasonido hoy en día es una herramienta demasiado importante. Y a mí me encanta cómo se han compenetrado, cómo nos hemos compenetrado, tanta experticia que han desarrollado ustedes, Carlos, con todo su cuestión de la ecografía. ¿Qué tanta información dan al paciente? Tú sabes que un detalle interesante que yo le decía a los estudiantes del curso Manejo Integral de Politraumatizado, que si usted tiene sospecha de que tiene un paciente con un neumotórax, atención. O sea, si usted tiene un cuchillo o una pistola, si usted le da un tiro al paciente en ese tórax y le está salvando la vida porque está transformando un neumotórax, atención, o sea, cerrado a un neumotórax abierto, ¿no? Claro, eso no es lo que hay que hacer. Es a manera jocosa. Pero de allí viene la indicación de la finger thoracotomy, que es que tú, o sea, ni siquiera sin tener el tubo, tú le abres el orificio, abres como si vas a hacer una toracotomía y le haces una toracotomía de dedo. O sea, abres, transformas el neumotórax a tensión en un neumotórax abierto, porque lo que te va a matar al paciente en ese momento es el neumotórax a tensión, no el neumotórax abierto. Sí. Entonces, fíjate cómo lo que tú dijiste es importante. Ir resolviendo. Y por eso es que el ABC tiene sentido. Claro. O sea, yo tengo que resolver primero ese problema de B para luego pasar al problema de A. Aunque nosotros siempre hemos pensado que es simultáneo. ¿Okay? Sí. Porque una cosa es como uno lo ve, digamos, ordenado. Pero hay muchas cosas que la gente tiene que entender que son paralelas. Claro. O sea, no es que como, por ejemplo... Exactamente. Yo me voy preparando igual. Claro. O sea, por ejemplo, si veo que en algún momento... por ese motivo, el paciente puede llegar a requerir una vía aérea, que en lo que hemos discutido y hemos dejado en claro, que finalmente en la mayoría de los casos no es lo primordial. Claro, absolutamente. Pero sí podemos ir preparándonos, como adelantándonos. Entonces todas estas cosas son paralelas. El tema del ultrasonido, de activar el banco de sangre, de los accesos venosos, de calentar al paciente, de no enfriarlo, ¿cierto? Y evitar esta penta mortal del trauma que ahora se habla. Nico, ¿y te diste cuenta que acabas de hacer un resumen de lo que dijimos al principio, la importancia de organizar el equipo? Eso que tú estás diciendo solo se logra si yo tengo un equipo organizado donde cada quien sabe lo que tiene que hacer. Donde el equipo que va a hacer el acceso vascular esté dedicado a eso, la persona que va a hacer el eco, la persona que va a estar pendiente de la vía aérea. Entonces, eso es el tratamiento simultáneo del paciente y eso es un tremendo plus. Entonces, fíjate, volviendo a lo que tú me decías, tengo un paciente que si sospecho que tiene una neumotórax de tensión, está hipotenso, inmediatamente resolvemos B, le ponemos un tubo, pero el proceso de la evaluación del paciente politraumatizado es un proceso dinámico. Que yo necesito ir evaluando consecutivamente. El paciente me cambia así. Sí. Entonces, yo tengo que ver cómo es la respuesta a la reanimación que yo estoy haciendo. Si es que le estoy poniendo sangre, tengo que ver cómo me está respondiendo. Le puse el tubo. ¿Mejoró la tensión? No, todavía sigue hipotenso. Ok. Entonces, quiere decir que probablemente sigue sangrando de otro lado. Entonces, vamos a hacer la ecografía abajo. ¿Está positiva? ¿Está negativa? Y ahí puede haber dos vertientes. Si una ecografía está positiva, bueno, eso es sangre hasta no que se muestre lo contrario, ¿no? Totalmente. Pero si está negativa, no quiere decir que el paciente no esté sangrando. Sí, porque puede estar sangrando en el retroperitoneo. Y ese concepto también es muy importante que la gente lo tenga. Exactamente. Porque si no, si se quedan como que el IFAS va a descartar todo lo que puede haber en la región abdominal, no podemos ver lo que hay en retroperitoneo. Absolutamente. Entonces, claro, que este paciente es penetrante, entonces a veces, como tú lo dijiste, trayectorias aberrantes, pero es muy difícil que sea exclusivamente retroperitoneal. Entonces, bueno, yo tengo mi paciente que está hipotenso, que le estoy poniendo sangre, que ya resolví el B, que yo, del lado correspondiente, ¿no? Porque a todas estas no sé de qué lado es. No dijimos qué lado era. Del lado derecho. Ok, del lado derecho. Entonces yo digo, bueno, déjame ver qué tal. Y fíjate que nos pasa algo a nosotros los cirujanos importante. A veces pasa de que yo pongo un tubo de tórax derecho y de repente sale sangre. Bastante sangre. 500, no sé, X de sangre. Y a veces esa sangre no viene directamente del tórax, sino esa sangre proviene de una lesión del hígado que por la lesión diafragmática hizo que subiera sangre y entonces me enmascara a mí la situación. Sí, drenamos, como está el hecho de que el 80-90% de las heridas en tórax se resuelven con un tubo y ya no hace más nada. Entonces tú dices, ¿te quedas tranquilo? No, puede ser que tenga una lesión en el diafragma con lesión en el hígado y todo eso esté subiendo y cuando tú entras a la parotomía te encuentras, un hígado que está lesionado. Pero esas son las cosas que debemos pensar. Entonces, y definitivamente lo que hay que hacer con este paciente una vez con eso es que si ese paciente, y fíjate lo importante, otro tema importante,
Si yo logro una estabilidad de ese paciente, o sea, o una respuesta por lo menos transitoria, ¿no? Porque acuérdense que tenemos 3 tipos de respuestas. La respuesta insatisfactoria, que es ese tipo de quirófano, porque... Claro. ¿Listo? No está respondiendo, no está respondiendo. Nada que hacer. Nada. El que responde, entonces a ti te permite, está más tranquilo, vamos a analizar más el caso. Exacto. Y el que te medio responde o no. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en el sótero? Que tenemos, además de tenerlo ustedes, la velocidad de llevar a ese paciente a tomografía. Claro. Tienen No, al lado un escáner. Po. Al lado y tenemos el protocolo, un split bolus, que es protocolo de trauma. Hacemos una tomografía en menos de 20 minutos. Y no solamente eso, llevamos nosotros con ustedes al paciente reanimándolo en todo momento, pasándole la sangre y monitorizando. O sea, el paciente en ningún momento deja de reanimarse. Claro. Entonces, si yo tengo la posibilidad, un paciente como este, tóraco-abdominal, de hacer una tomografía antes de subir al quirófano, es un detalle importante. Porque a mí me va a orientar como cirujano, ¿para dónde voy? ¿Por dónde voy a entrar? ¿A qué me voy a tener? Para no ser ese Jeopardy que conversamos al principio. Exactamente. Que dice, bueno, oye, es difícil ser cirujano de trauma. No. Porque estar ahí en las papas cuando queman y tener que tomar esas decisiones. Correcto. Yo creo que, bueno, esas tomas de decisiones son las cosas que nos gustan a usted y a mí también. Eso. Eso Eso es así lo como en caliente que tú dices, ¿qué hago? No, Sí. no, es interesante, es interesante. No, y yo creo, Doc, que lo que usted recalcó del tema de lo dinámico que es el escenario está perfecto porque sabe que esto de repente uno no encuentra en los libros. Y pasa que uno tiene un paciente que iniciando en la reanimación responde y está perfecto. Exacto. Y probablemente porque hay un coágulo que detuvo todo. Exactamente. Y tiene otro paciente en el cual no respondió nada. Entonces, es lo que dijo usted, ese paciente nada que hacer, directo a pabellón. Y está ese tercer escenario, que es el intermedio, y bien protocolizado podría ir este split bolus con ese Por escáner. supuesto. Pero yo no sé si usted se acuerda, usted cuando llegó estaba el escáner al lado, ¿no? Sí. Ya, porque antes no estaba Antes al no, lado. estaba lejos, no sé, sí. Entonces ahí, súper complejo haberlo hecho. De hecho, eso es una de las, digamos, contraindicaciones de la utilización de la tomografía en este tipo de pacientes. Porque, de hecho, hay varios estudios, la gente de Cali lo hizo, lo replicó de un estudio alemán, etcétera, donde tienes que tener el escáner a menos de 50 metros. Y nosotros lo tenemos en el sótero. Ese que está ahí lo tenemos a 50 metros. Y sobre todo que la gente está como habituada, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y es bien interesante. Y mira que nos ha ayudado muchísimo el tema decisiones. Claro. Y ese paciente tiene un flujo, Nico. Ese paciente, yo lo tengo en el reanimador, vamos a pasar una estación, eso es como el metro, una estación por el tomógrafo y ahí se decide. Probablemente se decida, súbelo a quirófano. Rara vez ese paciente vuelve a menos que tenga otro contexto, pero es que va de pasada y sube y arriba entonces, bueno, ya con viene más información. Viene el otro tema de que tú, bueno, lo exploras y haces lo que tengas que hacer, cirugía, X. Cosas de cirujano que son habituales. Sí, pero nada de lo que nosotros podamos hacer en pabellón puede tener mayor éxito si antes no se ha hecho una atención adecuada. Inclusive, y te hablo antes del prehospitalario. Nico, nosotros hemos visto pacientes que casi mueren porque no le ponen un torniquete, Nico. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que luchar. O sea, tenemos que... Y el uso del torniquete es una cosa colectiva. Claro, o sea, uno tiene que tener en el auto un torniquete atrás. Y mitificado mucho tiempo, doctor, porque mucho tiempo, y yo creo que todavía falta el cambio cultural de darlo vuelta. Exactamente. La gente que está más al día lo sabe, que está de vuelta el torniquete. Está de vuelta. Pero lo mitificaron mucho como que hacía isquemia, que claro. Esa cuestión ya totalmente. Entonces, eso que te decía, que lo que se hace antes, que cuando uno habla de control de daño, habla la etapa cero, que es toda esa cosa que uno hace antes, ese diagnóstico precoz, rápido en la emergencia, que tú dices, tengo un FAS positivo, no lo tengo positivo, creo que tengo un neumo aquí, y ir resolviendo todas esas cosas ahí en el acto, eso cambia. Cambia el pronóstico del paciente, Nico. Cambia el pronóstico del paciente. Totalmente de acuerdo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Voy a mirar a su hija a ver si es que es verdad. ¿Tiene un torniquete en el auto? Sí tiene torniquete. Podemos verlo. Sí. Después nos mandaron una foto. Claro. Impresionante. Voy a tener que tener absolutamente. Sabes que a los urgenciólogos siempre los molestan porque tienen un buggy siempre en la mochila. Un buggy. Entonces, el cirujano de trauma siempre tiene un torniquete. Así es. Bueno, y fíjate que últimamente en la unidad de trauma, ya en la emergencia, en la red del sótero, hay torniquetes. Sí, pues, los muchachos, y los tienen, y entonces, pum, y le ponen el torniquete. Claro, está bien poner el torniquete, pero siento que es tardío. Poner el torniquete en ese momento. El torniquete tiene que venir. Claro, ahí es donde tenemos que intervenir. Ahí es donde tenemos que intervenir. Como que el SAMU, yo creo que hacen una tremenda labor. Y esto ahí, para que le pongan un ojito
para que le pidan a las jefaturas que le compren ahí el torniquete. Porque hay torniquetes especiales. Por supuesto. Mira esto que les voy a decir. ¿Tú sabías cuál era el origen de esta campaña famosa Stop the Bleed de los Estados Unidos? ¿Tú sabes cuál es el origen de esa campaña? Yo lo he dicho varias veces. Resulta que, ¿qué es la campaña Stop the Bleed? Una campaña de control de la hemorragia para todo el mundo. Y ahí te dice, lo primero que tienes que hacer es compresión, lo segundo que tienes que hacer es poner el torniquete, etcétera, etcétera. Nosotros inclusive utilizamos el Foley también, pero es más... Foley hemostático. Foley hemostático, más para nosotros. Pero eso surgió a raíz de los acontecimientos bélicos no, de violencia que ocurrían en los colegios de los Estados Unidos. Que entonces había un tirador dentro, aún con la zona caliente, había niños o personas heridas sangrando que se morían porque no podían intervenir porque todavía estaba la zona caliente, el tipo estaba tiroteando todavía. Y entonces, y por eso es que ahora en los colegios hay Stop the Bleed, hay unos como el kit de... Del DEA. Como el DEA. Como el DEA. Hay uno, exactamente. Hay uno que dice Stop the Bleed y hay torniquetes, hay varias cosas, apósitos, etc. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso es de la colectividad. Sí. Eso, no, o sea, eso tiene que saberlo el mínimo, el colectivo. Tiene que saberlo. Mira, si yo veo, se lo pongo. Sí, pues, lo que me pasa con esto, que es un poco que me genera sentimientos encontrados, que por la situación global que estamos viendo de violencia, cada vez estamos viendo situaciones así. Entonces... que tengamos que tener Stop the Bleed es lamentable. Es lamentable, pero yo creo que lo mismo que está pasando en nuestro país, también tenemos un poco más de violencia y todo. Claro, absolutamente. Vamos a ir migrando un poco para tener una campaña ahora como tenemos los DEA, probablemente haya en algún momento algo así. Ojalá que... Sí. Pero sí es importante, lo que sí o sí no puede faltarle es al prehospitalario. En eso estamos totalmente de acuerdo. Eso marca una diferencia sustancial. Sí. Entonces, bueno, porque la idea es recortar todos esos tiempos y llevar a este paciente con un diagnóstico más certero a la resolución definitiva. Sí. Y después vienen otras cosas. Sí. Porque no solamente es operar. Y yo siento que, un poco contrastando lo que tú dices, yo siento que guardando el respeto por la cirugía de trauma, la cirugía de trauma es una cirugía relativamente sencilla. Porque cuando el paciente está muy mal, tú haces control de daño y tienes que tener el concepto claro de hacer lo menos posible para que ese paciente salga y se pueda reanimar. Claro, hago entre paréntesis que hay muchas cosas allí dentro de eso menos posible. Muchos conceptos que tienen que estar claros. Es decir, yo no le voy a hacer una hepatectomía a un paciente. Claro. En esa... Y eso pasa. Eso pasa. Entonces, es allí la intervención del cirujano de trauma que dice, no, vamos a paquearlo. Esto es hasta aquí. Porque necesitamos la fisiología. Nos hemos dado cuenta que la fisiología del paciente es importante. Claro. No da lo mismo el momento. Oiga, Doc, y... yo creo que también está bueno que conversemos un poco de cómo nosotros activamos el banco de sangre. Porque, como lo dijo usted, y está buenísimo toda la discusión que hemos tenido, porque incluso usted recalcó el momento cero. Sí. Que muchos hablan en los papers de la zona cero, que la preparación previa. Claro. Es lo que usted nombró. Y también en esa preparación previa uno alerta al banco de sangre. Y ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo pedimos la sangre? ¿Cómo lo hacemos en nuestro centro? Lo más importante que tiene que pasar al inicio es que exista una comunicación previa entre el equipo de urgencia y el banco de sangre. Es decir, que sepan o entiendan a qué va esto del protocolo de transfusión masiva. O sea, y que exista eso, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, y lo he dicho siempre en todas mis conferencias, yo me quedo sorprendido porque en el Hospital Sotero del Río, o sea, las bolsas de sangre llegan más rápidas que... no sé, que mandar a preparar cualquier cosa. Sí. Es impresionante la velocidad como te llegan el primer cooler, que son 2 unidades. Los tecnólogos hacen maratón. Impresionante. Llegan corriendísimo. O sea, eso de verdad que es impresionante. Sí. Y de hecho, en el último caso que lo documentamos para el MIB, tenemos un paciente que increíblemente le llega la sangre, pero antes que cualquier otra cosa. Y el paciente no recibe una gota de solución que no sea sangre, que es lo que el paciente necesita en ese momento. Sí. Entonces, importante. Entonces, 1, comunicación con el banco de sangre, que ya existe el protocolo. 2, ¿cómo lo activo el protocolo? Nosotros utilizamos el ABC Score, que es ese, que son 4 cosas que tú ves. ¿Y por qué? Porque el ABC, hay muchos. Uno se pone a leer, hay muchísimos. Pero ese score es muy sencillo porque te da cosas que tienes allí. Frecuencia cardíaca, tensión arterial, si es o no penetrante y si el FAS. Y listo, exacto. Y este paciente... las tiene todas. Las tiene todas. Entonces, y ese ABC, lo importante de ese ABC es que ellos dicen estadísticamente, bueno, si tiene 2 o más, el paciente tiene indicación de activar el protocolo de transfusión masiva.
Pero eso tiene un alto índice de valor predictivo, mejor dicho, negativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, y eso tú lo sabes mejor que yo. Que si el paciente no lo tiene, no lo requiere. Pero si el paciente tiene por lo menos uno, puede ser. Claro. Quizás alguno que no, pero puede ser que lo tenga. Entonces es preferible, como había una propaganda de compañías de seguros en Venezuela que decía que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Está buenísimo. Sí. Entonces, ahí es preferible entonces poner su globito, aunque no lo necesite, pero si es que realmente el paciente lo requiere. Entonces, eso. Básicamente eso. Y el primer cooler viene habitualmente, o el primer box que traen 2 unidades, habitualmente ORH negativo. Hay que ver muy bien si el paciente, si no has tipeado todavía al paciente, si es mujer en etapa reproductiva o no. Porque si es mujer en etapa reproductiva, tiene que ser sí o sí O negativo. Claro. Si es hombre o una mujer fuera del alcance, puede ser O positivo, en el caso que no haya otra, por el tema de la sensibilización RH, esta cosa. Pero inicialmente ellos tratan de traer O negativo hasta que hacen el tipo de sangre del paciente. Y entonces en el segundo cooler vendría las otras 2 unidades y 4 de plasma, para empezar a hacer la reanimación balanceada 1-1-1. Entonces, y eso es muy bonito porque en el sótero pasa. En el sótero pasa de esa manera. Entonces, pero eso es la manera de activación. No, estupendo. No, buenísimo. Yo creo que ahí vimos cómo en el escenario de práctica uno lo hace, porque ha habido mucha confusión, Doc. Y la gente piensa que en el primer cooler tiene que venir todo. Exactamente. Así como, tráigame 3 unidades de glóbulos rojos, 3 de plasma, 3 plaquetas. Tráeme crío y le pones ácido tranexámico y le pones... Así como que si sobrara o como que el banco de sangre es infinito. Y no es así. Así que... No, bueno, y otra cosa que nosotros tenemos ahorita... Bueno, a veces nos pasa la realidad de que de repente hay o no reactivo, es que tenemos el Rotem. Y el Rotem es una maravilla, porque el Rotem de repente te dice a ti, sobre todo, qué es lo que va a necesitar ese paciente. Entonces hace una reanimación en la carta. No tanto de la sangre, porque no tiene nada que ver con la sangre, sino los temas de la coagulación. Entonces, ahí te va a decir si el paciente necesita plasma, si necesita fibrinógeno, si necesita crío, qué sé yo. Entonces, inclusive, si necesita ácido tranexámico. Sí. No, está buenísimo. Nosotros hemos tocado este tema en algunos episodios, un poquito nervosado, nunca nos hemos dedicado, pero claro, o sea, la información que te da de poder ser como target dirigido está perfecto, porque ya sabemos todo hoy en día que las pruebas de coagulación no son tan buenas como uno cree. Absolutamente de acuerdo. Oye, buenísimo caso número 1, salieron hartos temas ahí. Yo creo que a la gente le va a gustar harto. Y ahora pasemos al caso número 2, que es un escenario distinto, ¿ya? Para tener los contrastes. Entonces, ahora, imagínense ahora que ustedes están ahí en su hospital. Otro día, porque nunca tan mala suerte. Nunca tan mala suerte. Pero a nosotros pasa que llegan muchas cosas al mismo día. Al mismo día, sí. Ya. Así que supongamos que este es un día distinto y usted viene entrando súper contento a su turno porque está todo tranquilo y de repente le dicen que viene ingresando un paciente en el reanimador con un accidente de tránsito y el paciente es copiloto. Ingresa con una presión arterial de 80,50, una frecuencia cardíaca de 130, saturando 94 ambiental, una frecuencia respiratoria de 23 y no hay signos de trauma cervical o craneal. El glauco es 15 y destaca como un signo de cinturón en el abdomen, ¿ya? Entonces aquí su equipo empieza a colocar el monitor, ¿cierto? La vía venosa periférica, instalar el oxígeno y ahí hay un equipo de ultrasonido que realiza el FAS y le sale negativo el primero, ¿ya? Entonces acá preguntémosle al doctor, ¿qué escenario está pensando el cirujano de trauma? ¿Qué lesiones sospecha con los antecedentes que dijimos ahora? ¿Y qué podemos hacer al principio? ¿Qué está pensando el cirujano de trauma en su cabeza? Esto es más complicado. Lo primero que uno dice es ¿por qué viene el turno? ¿Por qué? Me hubiese quedado en la casa. No. Más encima en turno extra. Exactamente. Eso. Siempre el paciente con trauma cerrado es más, o sea, requiere más análisis. Si lo que vimos antes con el paciente penetrante, tú dices, bueno, tienes una secuencia, aquí hay que pulir más, porque hay muchas cosas que no son tan evidentes en el paciente con trauma cerrado. Entonces, claro, tienes un paciente con trauma cerrado copiloto, con el estigma del cinturón de seguridad, tú dices, bueno, este paciente tiene un trauma cerrado importante en el torso. Afortunadamente no tiene nada a nivel de D, porque te está diciendo que tiene 15 de Glasgow. Sin embargo, el mecanismo de tracción, o decir, de alto impacto, hay que considerarlo. Pero entonces tú dices, está hipotenso,
tengo un FAS negativo. Entonces aquí comienzas a ver. Entonces el FAS negativo es arriba y abajo, o sea que no tengo evidencia de neumo arriba, no tengo evidencia de sangre en la cavidad abdominal. Entonces, pero el paciente es hipotenso. El traumatismo craneoencefálico no te hipotensa al paciente de forma inicial. No tengo sangrado externo, entonces este paciente puede que esté sangrando de algún lugar. Claro. O sea, Que no sin estoy duda viendo. alguna. Además de que si tengo movilidad en las extremidades pensando que sea algo medular, tampoco me da para pensar en eso. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la cavidad que me sangra en este paciente? ¿Será que tiene un trauma de pelvis, por ejemplo, que me puede condicionar un sangrado retroperitoneal en este paciente? Entonces yo digo, bueno, déjame buscar acá. Y el eco, como tú dijiste, va a dar negativo porque Claro. la sangre eventualmente va a estar abajo. Entonces, allí hay que evaluar. Déjame ver cómo yo evalúo. Lo primero es exactamente lo mismo. ¿Cómo está la vía aérea? ¿Cómo está la ventilación? ¿Cómo en la circulación? Vías periféricas exactamente. Como lo dijimos antes. Y comenzar la reanimación del paciente. El paciente que está taquicárdico, que fíjate que en este caso tiene dos de las condiciones. Claro. Porque Taquicardia tiene y taquicárdico y hipotenso. Sí. Que es macrohemodinamia. O sea, que la taquicardia también puede ser porque está asustado. Sí. Pero yo digo, en un paciente así, con un trauma de alto impacto, y digo, vamos a ponerle su globito porque aquí puede estar pasando y está cumpliendo dos de los criterios. Mejorar esa condición y después yo necesito, para saber, Tener más información. más información. Y la más información habitualmente la voy a obtener con una tomografía, Sí. con un escáner. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer yo si yo sospecho fractura de pelvis? ¿Qué está hoy en día está como que poner una cincha pélvica? Sí. ¿Qué piensas tú? Ahora te hago yo la pregunta. ¿Qué piensas tú de la cincha? Es que este caso yo encuentro que es como donde algunos dan vueltas. Ajá. Entonces, yo creo que dicen, chuta, pero es que está negativo el FAS y está hipotenso, pero está sangrando, no le encuentro la explicación. Y lo primero como que por lo menos el urgenciólogo que está pensando lo mismo que usted. Oye, reanimemos al paciente. Eso. Eso es lo primero. Y lo otro es que sospechemos que hay una lesión que no estamos viendo que está sangrando, que yo pensaría también lo mismo en retroperitoneo. Y yo me iría así como a la cinta pélvica. Exactamente. Yo creo que, porque es lo que podemos hacer también. Sí, sí. Ya, ahora, siempre hablan de que de repente, porque eso estrecha la cavidad, ¿cierto? Y hace que uno, en teoría, detenga el sangrado. Yo entiendo que igual hay lesiones que de repente a lo mejor el tema del packing pélvico en algunos casos puede ser un poco no tan bueno. Claro. Pero aquí uno se la juega a favor del paciente. Y yo estoy lanzando toda la parrilla para tratar de estabilizarlo. Porque yo creo que mi mente está pensando en estabilizarlo para que tengamos más información. Absolutamente. Ahora, y si logra responder, es distinto el escenario que no logra responder. Pero yo sí lo uso el packing pelviano. Sí. Y no sé qué te había respondido porque me preguntó. Yo te pregunto porque hay mucha polémica actualmente. Hay varios cirujanos de trauma, doctor Demetria en Los Ángeles, que es uno de los maestros de la cirugía de trauma, que él hizo inclusive un estudio en cadáveres y tal. Dice que no tiene significancia la cincha pélvica. Pero yo sí creo que de alguna manera, o por lo menos te deja tranquilo el hecho de que, y te mantiene en sintonía en que estás pensando en una fractura de pelvis que definitivamente hay que movilizarla, como toda fractura, como toda lesión ósea. Uno de los principios básicos del manejo de cualquiera es inmovilizar. Sí. Porque al inmovilizar no solamente calma el dolor, sino que calma el sangrado. Y si bien es cierto, hay fracturas en las cuales a libro abierto que de repente te lo juntan, a otras fracturas que perjudican, pero yo soy igual que tú. Yo le pongo la cincha pélvica al paciente. Ahora, el tema acá es las vías periféricas. Y bueno, ¿por dónde le pongo las vías a este paciente? Porque si yo estoy pensando que ese paciente tiene una lesión retroperitoneal de la pelvis o retroperitoneal de grandes vasos, Claro. pues esos pacientes pueden llegar con una lesión de aorta, que no lo crea. Sí. O sea, fácilmente. Y más ese mecanismo de cizalla, tenía un cinturón de seguridad. O sea, puede pasar en esos pacientes. Por cierto, hay que buscar... Como ideal si tuviéramos tiempo incluso en GETAC. Por eso. Pues no. Ese paciente sí o sí, tienes toda la razón. Lo que acabas de decir es un detalle muy importante. No solamente el angio, sino el angiotac. Se le pone contraste allí. El split bolus, tú pones contraste arterial y venoso. Y ves allí un intermedio entre los dos y ves. Te da opción. Entonces, ahí vendría la duda de que, ¿qué hago yo con los accesos? Claro, porque... ¿Se los pongo abajo? Sí, porque... ¿Se los pongo arriba? Imagine ese escenario, si usted me pregunta, yo creo que no hace sentido mucho abajo. No sé qué piensa usted. Exacto. Por
por regulación, tú dices, bueno, no se los voy a poner a nivel inguinal porque quiero ponérselo por encima del diafragma pensando de que tenga alguna lesión vascular importante en la zona 1 retroperitoneal, que es donde está la aorta, donde está la cava, y que lo que yo le ponga se va a ir. Se va a ir. Se va a ir afuera. Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces, claro. Entonces está la opción de arriba, supradiafragmático, que no es que tampoco no se vaya, pero digamos que favorece un poco más la circulación a corazón y pulmón, que es lo que tú, perdón, a corazón y cerebro, que es lo que tú quieres en ese paciente. Ahora, el otro tema en este paciente, fíjate, tiene 80 de tensión arterial sistólica. Y la gente que es un artículo muy bueno de la gente de Cali, con el doctor Ordóñez, que habla de la actuación sobre el paciente dependiendo de la presión arterial sistólica. Si es, ellos hicieron un estudio muy interesante, si es más de 90 a 70 o menos de 70 de presión arterial sistólica. Entonces, ellos hicieron, lo discriminaban en esos cifras. En esos tres. Y ellos hicieron algo muy interesante que nosotros lo ponemos en el MIP, lo citamos a ellos, donde te ponían tres situaciones. Entonces te decían, camina, corre, vuela. Así como que para alertarte. Claro. Si tienes más de 90, camina. Si tienes entre 90 y 70, corre. Si tienes menos de 70, vuela. Entonces, este paciente hay que correr. Sí. Ahora, este paciente tiene una probable indicación, si estoy sospechando fractura de pelvis, esa lesión allí, quizás un catéter o una oclusión endovascular, como un catéter de REVOA, pudiera ayudarte a ti a mantener esa poca sangre o esa cantidad de sangre que tiene ese paciente sobre el diafragma en el lugar donde estamos diciendo. No, está perfecto. Entonces, y sobre todo si es fractura de pelvis, donde tiene más significancia en el REVOA. Entonces, pudiera ser, hay otra situación. Y dice, bueno, y si yo tengo una lesión de aorta, ¿por qué ha pasado? Y paso el catéter sale por para afuera. Bueno, pero eso... ya no sabemos. Ya eso es problema del paciente. Claro. La jugamos toda. La jugamos. Si no quiere andar, no anduvo. Eso es correcto. Pero eso. Ahora, pensando en una lesión de pelvis, un paciente que está en esas condiciones, y ese es uno de los mejores settings para el REVOA hoy en día. Los colombianos hablan también de utilizarlo a nivel de sangramiento en el tórax. Para los americanos no, dicen que no, es solamente en abdomen y pelvis. Y acuérdate que básicamente hay 3 zonas que tú lo pones, arriba en el tórax, abajo en zona 3 de pelvis, y tiene una indicación quizás interesante. Y allí, fíjate esto, el urgenciólogo que está con nosotros tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque en Cali está organizado que el urgenciólogo es el que le toma el acceso vascular inguinal. Vi ese episodio también. ¿Viste? Entonces ellos, ya sea ecográfico, cuando es abierto ya, bueno, que lo hace el cirujano, porque hay posibilidad, en el paciente está muy mal, de hacerlo abierto. Pero cuando es guiado por ecografía, que es lo mejor, guiado por ecografía, tú haces el acceso inicial, que puedes hacerlo con un catéter de estos para monitoreo de tensión arterial. ¿Cómo se llama? Una línea arterial. Una línea arterial. Porque tú lo que necesitas es primero que anularla. Exacto. Y después lo vas cambiando y pones el traductor de REVOA, que traductor de 7 frames, lo más... Bueno, aunque ahorita el REVOA ha ido migrando a que hay REVOAs de 5, de 5 French. Pero el que tenemos nosotros es 7 French, y tú lo cambias y le subes el REVOA. No, está perfecto. Entonces, en el fondo, para que la gente se lo imagine, lo bueno de, por ejemplo, tener este escenario, imagínense, sería ideal tener un personal entrenado, puede ser urgenciólogo, ¿cierto? En Estados Unidos, en algunos centros, incluso el anestesista. Claro. Coloca en el fondo, invade el acceso vascular arterial y deja de ahí pasar una línea y tenía acceso a la vía, tenía una línea arterial con monitoreo invasivo de la presión arterial. Y listo. Y en caso de que el cirujano tome la decisión de, oye, no, además vamos a poner en REVOA, sacamos esta cuestión, cambiamos y ponemos el otro catéter. Eso es una maravilla. Sí. O sea, ese es el tratamiento de hoy en día. Sí. Y tú estás haciéndole un clampeamiento. Y de hecho, el REVOA tiene muchas cosas hoy en hay REVOA que cambia de posición. Es decir, yo lo pongo primero en zona 1, que es en el tórax, arriba, y después, si el paciente mejora, lo bajo. O sea, lo cambio de posición. O el REVOA parcial. Es decir, que yo no hago una oclusión parcial de la aorta, sino que yo hago una oclusión, no hago una oclusión total, perdón, sino hago una oclusión parcial. Entonces, disminuye el flujo, pero sigue habiendo algo de flujo.
o Wow. oclusión intermitente. Ve todo a lo que ha derivado. Intermitente, lo tengo clampeado, lo suelto. Lo tengo clampeado, lo suelto. Entonces, mira todo lo que ha... y hay N cantidades. Por cierto, me tocó dar una conferencia en el Congreso de Cirugía ahora, que me pusieron reboa o no reboa, ¿cuál es la cuestión? Entonces hice una revisión muy interesante, porque hay gente que le encanta el reboa, hay gente que odia el reboa, es como el sushi. Que hay gente que le encanta y el que le gusta, le gusta, y el que no le gusta, no le gusta. Sí, o sea, y punto. Entonces, eso pasa con... Pero yo siento, nosotros tenemos reboa en el hospital, lo hemos utilizado un par de veces, y uno de los casos lo publicamos con éxito, una lesión de pelvis, pero hay que tener una indicación precisa. O sea, no hay que volverse loco y que hay que tener una indicación precisa. Y lo que yo quiero rescatar aquí es lo que tú dijiste. Sería ideal que en el equipo de urgencia estuviera alguien preparado para ese tipo de acceso, y mientras uno está ocupado en otra cosa, ve haciendo el acceso allí a ese paciente. Sería genial. Sí, yo creo que debemos ir migrando a tener más control de la hemodinamia, y si es que hay personal entrenado, debiese tener monitoreo invasivo de la línea arterial en un paciente que llega en estas condiciones. Absolutamente. En estas condiciones, yo creo que como dice usted, si lo separa entre los corre, vuela y no... camina, corre, vuela. O sea, en este escenario que tenés que correr o volar, ideal, si es que no te demoras mucho y tenías un personal entrenado lo suficiente, tener al tiro el monitoreo invasivo. Absolutamente. Es lo ideal, ¿ya? Así que, no, me parece buenísimo, y creo que esto es una tarea que tienen que tener todos los equipos de urgenciólogos en el centro donde estén, ¿ya? Así que está Mira, buenísimo. aquí, Nico, uno de los mensajes más importantes que yo veo de todo esto, y de verdad que me encanta esta discusión que hemos tenido, es que hay que organizarse, que hay que trabajar en equipo. O sea, porque el paciente politraumatizado necesita un equipo, porque una sola persona, por muy entrenada que esté, es imposible. Imposible. O sea, aquí hace falta un equipo coordinado, que todo el mundo esté en la misma página sobre el paciente. Hablando el mismo idioma, pensando lo mismo. Así es. Y como dijo usted, roles designados. Sí. Está impecable. De hecho, usted tiene una clase también de... Sí. Y fíjate, cuando llego al turno siempre voy, ¿quién es el urgenciólogo? Eugenín. ¿Quién es tu equipo? ¿Quién va en la vía aérea? ¿Quién va a estar? Ya yo sé quiénes de los míos van, porque sé que de repente a la izquierda voy a poner un cirujano que eventualmente pueda hacer una toracotomía en el caso que lo necesite el paciente. A la derecha va la persona que quizá un urgenciólogo que maneje bien el eco para que nos dé la visión de la ecografía de ese paciente. Alguien en A que tenga experticia. Y así sucesivamente. Entonces, tú ves que tú compones tu equipo ideal para el paciente. Impeque. Oiga, Doc, hablamos muchísimos temas, pero no me voy a decir antes de finalizar, porque la gente, como hablamos de lo último, que yo creo que estaba en discusión, de hecho todavía, es el tema del reboa, que usted tiene que hacer más encima de la clase. El tema es que hay muchos centros que todavía eso no está disponible. Sí. ¿Ya? Ahora, finalicemos el caso. Imagínense, tenemos dos escenarios. Uno, este mismo paciente responde a la reanimación. ¿Qué hago? Si es que responde. Y escenario número 2, no respondí en la reanimación y no tengo reboa, doctor. ¿Qué hago? Bueno, mira, responde. Ese paciente va a un angiotac y tú derivas. Si de repente, si tiene una lesión de aorta que es susceptible a hacer algún tratamiento endovascular, sería bien para el paciente. O alguna reparación, o X, cualquier cosa. Si tiene una fractura de pelvis el paciente, y dice, bueno, llama a traumatología, hay que fijarlo, hay que hacer una fijación formal en quirófano, etcétera. Y eso sería lo que mejor le puede pasar al paciente. Si el paciente no tengo nada y el paciente está inestable, ese paciente lamentablemente tiene que ir a quirófano. Y ahí nosotros tenemos un protocolo de evaluación del hematoma en zona 1. En zona 1, retroperitoneal. El retroperitoneal nosotros lo dividimos en zona 1, que es donde está la aorta y la cava, en el medio. Zona 2, que es donde están los vasos renales y el riñón. Y la zona 3, que es la que está en el nivel de la pelvis. ¿Ok? Los vasos pelvianos. Todo hematoma en zona 1, que yo entro a quirófano, sea por trauma penetrante, cerrado, etcétera, ese hematoma tiene que explorarse. Quirúrgicamente hablando, estoy diciendo. Entonces, hay un protocolo que nosotros hacemos para exponerlo, y pensando de dónde está la lesión, ahí se verá. Pero es una situación muy mala. Muy mala para el paciente, porque una lesión... Y para el cirujano, muy estresante. Muy estresante. Entonces, definitivamente, pero eso, hay que tener el concepto claro. Cuando un paciente necesita, Nico, ir a quirófano, o sea, no hay duda que tiene que ir a quirófano. Pero entre esa decisión puede existir algunos casos en los cuales tú dices, voy a hacer otra cosita más para mejorar la situación con el paciente. Pero cuando un paciente necesita el quirófano... Listo, ya está. Se acabó.
Lo regamos Para ayer, para ayer es tarde. Hay que ver y allá arriba veremos que... Cuchillo. Cuchillo, listo. Como decía, escarpicilina. Escarpelo de escarpicilina. Le toca escarpicilina. Sí, buenísimo, buenísimo. Oye, yo creo que este capítulo está buenísimo y lo escuche ojalá incluso especialista en urgencia, porque está todos los conceptos que se tiraron acá, que conversamos, están muy buenos, actualizados y con harto valor porque discutimos casos prácticos. Así que ahí lo tienen para que lo revisen y vamos a dejarle también invitados a que sigan al doctor para que... Sí, yo quiero aprovechar, Mafe, que te traje dos regalitos aquí para dártelos. Sí, mira, esto es una libretica para que anotes tus cosas, pero aquí está EduTrauma y esta es la libretica que damos en el curso de destrezas quirúrgicas en trauma, pero lo más bonito que quiero que te quede es esto, mira, ¿ves? Aquí tienes buenísimo. El ABC, aquí tienes el ABC para que no se olvide, para que te tomes el café resolviendo la vía aérea, la ventilación, la circulación, como tú quieras. Entonces... Porque eso es importante. Yo pienso que es importante. Yo, bueno, los invito a que nosotros tenemos una página ahora, EduTrauma, edutrauma.net, y allí van a estar colgados varios cursos. Ahorita está el Destrezas Quirúrgicas en Trauma, pero es un curso más para cirujanos. Está un curso que se llama CTH, que está ahí gratis, que cualquiera entre lo puede hacer, que es Control Temporal de la Hemorragia, que habla precisamente de la compresión, del torniquete y que habla del Foley. Está muy interesante. Muy bueno. Así que los invito para que lo hagan. Y pronto vamos a tener, estamos trabajando muchísimo, todo el equipo, Marco, Luis Richard, estamos trabajando todo el equipo muy duro para tener el MIP. El MIP es Manejo Integral de Politraumatizados. Perfecto. Que ese es un curso bien interesante que ahí sí implica, ahí sí va para todo. Porque el DQT es como más técnica quirúrgica. Claro. ¿Qué hago yo? Pero este es el curso que... De la atención integral. De la atención integral del politraumatizado. Eso ha sido... Te cuento, Nico, eso ha sido mi proyecto de vida. Tenemos un libro de eso y yo tengo... No te voy a decir cuántos años, pero décadas en esto, dedicado a esto, y yo creo que se está consolidando algo muy interesante, así que completamente invitados a que estén pendientes de esto y que hagan el CTH, porque el control de la hemorragia es importante y que tenga su torniquete en el carro. Tenga su torniquete en el auto ahora. Ahora me va a sentir mal cada vez que viaje por la culpa del doctor Torino. Así es. Oiga, impecable. Agradecido de los regalos, agradecido de que usted haya venido a compartir en nuestro podcast. Ya lo sabe la gente que nos sigue, por favor, para que si está interesado en el trauma, que es un tema sí o sí de urgencia, ya sabe dónde ir en la página y puede encontrar todos los cursos. Así que, y también dejar abierta la invitación, porque probablemente vamos a tener que invitarlo una segunda vez, porque estuvo muy buena la discusión. Sí, va. ¿No? Y también voy a tener ahí a alguien de su claro, equipo. A todo el equipo. Claro que sí, a cualquiera del equipo, de verdad que todos estamos en la misma sintonía. Claro, se animó a venir también. Listo, absoluto. Así que encantado. Bueno, para finalizar, recuerden de también seguirnos a nosotros en nuestras redes y recuerde que si usted se suscribe a códigodeurgencia.com va a recibir todo el capítulo con el material adicional gratuito y a estar atento, muy atento a las distintas sorpresas que tenemos en camino. Así que eso sería el capítulo de hoy. Así que muchas gracias por seguirnos y los dejamos invitados para el próximo capítulo de tu podcast favorito, Código de Urgencia.